Bienvenidos todos, todas a Metrópolis, como siempre tratando de compartir con ustedes un programa, un contenido actual, positivo. A veces pretendemos que vaya más allá de la coyuntura, pero la coyuntura obliga y hay temas que no podemos dejar de comentar, que no podemos dejar de tratar. Uno de esos temas es el tema COVID-19, es el tema salud. Ahí tenemos unas estadísticas que vamos a compartir con ustedes a propósito de una comparecencia de las autoridades de salud. Pero el problema esta vez, terminando noviembre o a mediados de noviembre, con miras a diciembre, una festividad tradicional en la República Dominicana, es la preocupación ahora. Es lo que tiene en el tapete el etos dominicano, la forma de ser de nosotros y una realidad que atormenta al mundo occidental, sin dudas. Vamos a tratar también, y como siempre, ready para exportar, y un saludo muy especial a todas las personas que colaboran con Ready para exportar y a su productora, Dayana Mora Ramis, que se encarga cada semana de traer un contenido, de presentar un contenido realmente extraordinario y actual. El tema, volvamos al tema del COVID que vamos a tratar en el discurso de Metrópolis. Vamos a compartir las declaraciones más recientes de las autoridades de salud y también tenemos como comentario en Metrópolis lo que yo le llamo la prohibición de lo que nunca existió, pero hay que repetir todo lo relativo al matrimonio infantil y se lo decía aquí al equipo. Decía, están prohibiendo lo que nunca existió, pero tendremos los detalles en el decurso del programa. Y naturalmente nos corresponde como Metrópolis, como ciudadanas responsables, recordar, ni siquiera con la intención y el estribillo de para que no se olvide, pero nos corresponde evocar lo que pasó hace 59 años en Hacienda María. Pero comencemos con el COVID, luego de compartir con ustedes las declaraciones más recientes de las autoridades. Hay toda una gama de posibilidades y de opiniones, pero hay una realidad. El toque de queda existe todos los días, comienza a partir de las 9 de la noche. Los fines de semana a las 7 de la noche. Hay un sector, sobre todo comprometido con los negocios, con el comercio, con la economía, que dice Navidad sin toque de queda. Bueno, es una propuesta que muchos podrían avalar porque dicen, si durante el día aquí no se cumplen las medidas de alejamiento, de distanciamiento, si durante el día vemos las plazas comerciales realmente llenas de personas, si durante el día vemos que la actividad comercial de alguna manera se está enfilando para que se note la recuperación, entonces no importaría que 24 y 31 digan para la calle. Pero esa realidad, ese deseo económico, ese deseo político, ese deseo social, se da de bruces cuando hablan los médicos, cuando hablan las autoridades especializadas, cuando hablan las personas que saben de epidemiología y cuando nosotros, posiblemente sin ningún conocimiento estricto de esas materias, simple y llanamente vemos lo que está pasando en otros países o donde sí se cumplieron a pie juntillas todas las medidas de restricción, en otros donde se apostó a la apertura y han vuelto al encierro, como dijo el primer ministro sueco, y que lo dijera el primer ministro sueco tiene que ponernos en alerta. Dijo, estamos aplicando un procedimiento medieval, el confinamiento, el encierro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la opinión está dividida. Incluso hay una demanda del sector que tiene que ver con la música
que tiene que ver con la producción de espectáculos, ¿qué dice? Pero aquí se celebran reuniones de políticos, aquí se están celebrando sobre todo en los sectores más privilegiados que se consideran usualmente inmunes e impunes, están haciendo fiestas, porque los mismos artistas lo dicen. Nosotros tocamos una fiesta en La Romana, nosotros tocamos una fiesta en Punta Cana, nosotros tocamos una fiesta en Puerto Plata. Entonces, ¿por qué no la sincerización de este problema? Pero ¿qué podría pasar? Podría simplemente pasar que los contagios aumentaran y, como dijo una autoridad con mucha propiedad, perfecto, vamos a abrir y vamos a llenar las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que esto le queda como tarea a la responsabilidad ciudadana y, bueno, decir mano dura, yo creo que es un término que ya lo hemos sacado de nuestro imaginario, pero tratar de que se apliquen con el rigor necesario las medidas establecidas, que el distanciamiento exista, que el uso de las mascarillas exista y que en los lugares donde no se permiten más de 50 personas, no estén más de 50 personas, porque ese es otro dato y sé que en producción tendrán las imágenes. Aquí en los sitios de expendio de bebidas, expendio de comida, hay más de 50 personas de manera cotidiana. La subdirectora del periódico Hoy publicó el jueves un trabajo muy responsable e incluso un tanto dramático, diciendo, no dañemos lo que hemos logrado hasta ahora y por qué no sacrificarnos 24 y 31 para que podamos seguir exhibiendo las cifras de contagio que aunque están subiendo, no son extraordinarias y no nos fastidiemos. Incluso lo digo con otro término un poco más grotesco, pero real. No nos fastidiemos. Entonces es un tema que estamos tratando cada semana desde marzo con distintas variantes, a veces muy optimistas, y esta vez es una situación muy especial porque la verdad que estamos a punto de arriesgar todo lo que hemos ganado desde marzo a la fecha. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aplicando el Protocolo General de Salud que rige el Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2020-2021, decidió suspender hasta este domingo los partidos de los Tigres del Licey debido a varios casos positivos de COVID-19 en esta franquicia. Dicha información fue revelada en un comunicado en conjunto entre Salud Pública y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidom, donde ambas entidades indicaron que esta medida es la mejor posible bajo las actuales circunstancias. Asimismo, expresaron que la prioridad es de cuidar la salud de todos los involucrados en el torneo invernal a fin de evitar un brote mayor dentro del Licey y de la Liga. Igualmente, Salud Pública aseguró que los jugadores que han dado positivo estarán bajo completa vigilancia y serán sometidos a pruebas el sábado y el domingo. Si todo sale bien, con estas pruebas, los Tigres regresarían a la acción el lunes de la próxima semana, cuando enfrentarían a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. El torneo continuará hasta ese día con 5 equipos, que seguirán su rutina de entrenamientos y también se someterán a exámenes PCR durante el fin de semana. Durante el transcurso de la mañana de este viernes, el gerente general del equipo azul, Junior Novoa, confirmó este medio que dentro de la referida organización había varios contagiados por COVID-19, aunque no reveló sus identidades. Y a propósito de lo comentado acerca de la COVID-19 y todas las demandas que hay ahora para aligerar las medidas con miras a diciembre, a las festividades, el Ministerio de Salud decidió suspender los juegos y las prácticas de los Tigres del Licey por los recientes casos de COVID-19 que se han reportado. La información suministrada de la suspensión ha ocurrido para hacer pruebas PCR y obtener los diagnósticos antes de la continuación de los partidos. Hasta ahora se informó que 6 miembros del equipo de los Tigres, incluyendo su dirigente Luis Sojo, han sido diagnosticados con la COVID-19. Además del piloto de los Azules, están afectados César Valdés, Sandy de León,
Wellington Castillo, Carlos Franco y Yacel Antuña. Esto es complicado, esto arriesga los partidos donde participa el Licey, y ya con esta suspensión el Licey podría quedar en desventajas. Son 3 suspensiones a los Tigres del Licey por positivo al COVID-19. Y los Tigres tienen una gran responsabilidad, y además esta situación ha provocado en el mundo de los deportes, de los fanáticos, distintos comentarios. Algunos consideran que ha sido una falta de cuidado del equipo y de una no acatamiento de las medidas. Otros dicen que a pesar del cumplimiento, alguien pudo ser diagnosticado de manera errada y haber contagiado a sus compañeros. De todos modos, la situación es delicada. Algunos dicen que esto va a arriesgar la temporada porque Salud Pública ya ha tomado las riendas de esta situación precisamente para evitar que el mal se propague. Sobre todo que al concluir la semana tuvimos una información para nada agradable. Y esa información nada agradable es que los casos están aumentando. Y el ministro de Salud dice que él está abierto a sugerir que se flexibilice el toque de queda durante la Navidad, pero está en la obligación de hacer sugerencias que finalmente es el presidente que tiene que decidir. El ministro dice que uno de los objetivos de su cartera es que descienda la curva de positividad y que desaparezca el virus. Y hasta ahora los números no nos dicen eso. Y por eso hay que estar alerta. Es una solicitud, como decíamos anteriormente, que tenemos desde marzo. A veces nos entusiasmamos, otras veces no, pero la semana concluyó con 5 nuevas muertes y 602 casos nuevos con COVID-19. Y de esa cifra no podemos extraer nada positivo. Las personas fallecidas aumentaron a 2.306 con las defunciones al concluir la semana, que la verdad preocupan a las autoridades y a la ciudadanía, porque todo aboca a tener restricciones más severas. De modo que vamos a compartir de nuevo lo dicho por el ministro de Salud, pero una cosa es lo que piensan los especialistas en salud y otra cosa es lo que dicen los políticos. Y eso es el grave problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, para espanto de todos, esta semana ha sido realmente impresionante con los aumentos de casos. Hasta se cerró en Nueva York, que ya habían abierto las escuelas, se cerraron porque la propagación está multiplicándose de nuevo. Y naturalmente el caso de la vacuna está a la orden del día, pero no hay vacuna todavía. Y entonces eso provoca la preocupación de todos. Madrid cerró desde el 4 hasta el 14 de diciembre los accesos para evitar que la propagación siga, y también está pasando en Alemania, en Francia, y nosotros soñamos con que aquí por obra y gracia esto culmine. De modo que vamos a reiterar que debemos obedecer, cumplir con todas las medidas que las autoridades dispongan y disponen, y que una parte
depende de nosotros. Aparte de todo lo que hacen las autoridades, si no mantenemos el distanciamiento, si no usamos mascarillas, la situación va a seguir. Entonces, nada, a cuidarnos, aquello de ayúdate que yo te ayudaré. Así que no al COVID y mantengamos la distancia. Y quizás después se puede flexibilizar un poquito eso de la hora, quizás flexibilizar un poquito, pero no para hacer fiesta en las calles, sino para la movilidad de la gente. Nosotros estamos en contra de fiestas en los parques, de baile, de todo eso. Es bueno que lo sepan. Nosotros lo que planteamos es que las fiestas se hagan, que los encuentros se hagan familiares. El concepto de la familia, este es el mes de la familia. Vamos a hacer entonces los encuentros familiares, vamos a juntarnos temprano, estamos en la casa, en el día nos permiten hacer los trabajos necesarios, en la noche la gente la coge para ociosidad, y ustedes saben, si tienen hijos jóvenes, que se quieren ir para donde los amiguitos, a pasear, a bailar, y que eso no se debe permitir, que esta vez no se debe permitir, y ustedes saben que años anteriores ha sido así. Nunca habíamos estado en una situación como esta en el mundo, desde 1918, cuando la gripe española, hasta ahora, pero en ese tiempo no había tanta movilidad, ustedes lo saben. Entonces, esa movilidad se puede flexibilizar un poquito. Eso es lo que tienen que entender. Lo que yo usted que habla de flexibilidad, ¿usted podría entonces sugerirle al presidente que modifique lo del toque de queda, al menos para esos días? Claro, estoy en la obligación de hacer algún tipo de sugerencia, pero el presidente tomará la última medida. En su mano están las últimas medidas que se vayan a tomar. Continuamos después de la pausa con este Metrópolis, como siempre, especial. Adelante. Uno de los temas, no de la semana, de algunos meses atrás, el tema que ocupó los titulares, que ha ocupado la preocupación de diputados, de diputadas, del presidente de la República, de organizaciones internacionales, de organizaciones de defensa de niños, niñas, adolescentes, de toda persona que piensa y pretenda hacer comunicación solidaria y en pro de las mejores causas, es, como decíamos en la promoción de Metrópolis, es la prohibición de lo que nunca existió. Es muy difícil en situaciones como las que vivimos, con el imperio de las redes, con el imperio de la amenaza a quien piense distinto, es decir, la descalificación. Reitero, es muy difícil tener una opinión diferente sin violentar principios fundamentales, pero una opinión que permita una discusión con base a la realidad y a los parámetros jurídicos existentes en el país. Aquí ha habido una laraca, pero global, acerca del matrimonio infantil. Lo primero que habría que decir, y sé que cuando Tayana llegue va a pensar que yo soy una aguafiestas, lo primero es que aquí nunca ha existido el matrimonio infantil. Como no ha existido el matrimonio infantil, no se ha prohibido, simplemente se ha derogado algo que vamos a comentar, y es lo que ha existido. Pero ahora todos los organismos internacionales nos felicitan porque prohibimos el matrimonio infantil, como si fuéramos uno de esos países asiáticos donde les llevan las niñas de 6, 7 años y los niños también a los compradores de favores, que lamentablemente van a existir en el país. Va a continuar porque van a existir, ratifico, las uniones consensuales, las uniones de hecho. Lo que aquí comentábamos en el estudio, el señor mayor que pide como si fuera una res o como si fuera el pollito
o el gatico o el perrito, dame esa niña que yo me la voy a llevar y la voy a honrar y le voy a dar comida y le voy a dar una cama y a ustedes como familia le voy a pasar una mesada porque le compré la muchachita. Y cuando ella crezca y cuando tenga 3 hijos míos, yo se las devuelvo o se la dejo al disfrute o a lo que le traiga la vida. ¿Qué es lo que ha conocido la Cámara de Diputados? ¿Y qué es lo que ha hecho famoso a tantas personas defendiendo el derecho a las niñas para preservarle la posibilidad de no ser violadas y van a seguir siendo violadas, pero no casadas? Mira lo que se ha derogado. El artículo 144 del Código Civil, que es uno de los que va a desaparecer si el Senado también aprueba lo que la Cámara de Diputados va a conocer, pero ¿cómo no lo va a aprobar? Además, qué bueno que exista esto, pero no matrimonio infantil. Dice el artículo 144, y estoy leyendo del Código Penal: el hombre antes de los 18 años cumplidos y la mujer antes de cumplir los 15 no pueden contraer matrimonio. Es que nunca ha estado permitido, nunca. Pero vino la agenda esa que tienen las organizaciones de la sociedad civil que mandan, deciden, ordenan y difaman, tiene que cumplirse. El artículo 145 dice: sin embargo, el gobierno puede, por motivos graves, conceder dispensas de edad. No existe el matrimonio cuando no hay consentimiento. Existe otra categoría penal, que esa no se ha tocado, y ahora puede castigarse, sancionarse, erradicarse, que es que cuando se sustrae una menor y se casa el sustractor con la menor, la infracción no existe. Pero eso no lo estaban tratando. Eso no era lo que tenían mañana, tarde y noche en los medios las personas con la vocería adecuada para decir que aquí en el país se prohibió el matrimonio infantil, que no existe. Existía el matrimonio con personas menores de edad que se le concedía una dispensa para casarse. Pero ya pasamos esa materia, la pasamos con muy buenas notas, ya no tendremos artículos 145 y 144 en el Código Civil, pero mientras estamos comentando, mientras se están asombrando aquí los muchachos, pero eso era, es que eso es, mientras eso pasa, el señor mayor, o no señor mayor, el de 45, va a sustraer a la de 13, pero no se va a casar, va a convivir, va a ser su concubina. Son temas que en ocasiones uno dice, pero ¿por qué es que lo han traído de esa manera y por qué hemos comprometido al colectivo de esa manera para analizar algo con una connotación que no es la que debe tener? Pero eso ocurrió, qué bueno, eso es buenísimo, pero sobre premisas falsas. Seguirán los embarazos de menores, pero ojalá que la buena voluntad, la presteza, la prisa y esta suerte de acuerdo nacional continúe para causas tan buenas y mejores como esa. De modo que ya no va a existir en el Código Civil ni el artículo 144 ni el artículo 145, pero ojo, en el país nunca existió el matrimonio infantil. A propósito de un aniversario más de la matanza, dirigida, cometida y disfrutada por Ramfis Trujillo Martínez en Hacienda María, el Museo Memorial de la Resistencia ha compartido
con la opinión pública, ha hecho y tiene en el museo un corto que nosotros queremos comentar con ustedes, compartir con ustedes, para luego hacer algunas precisiones que consideramos imprescindibles en estos momentos de tantas personas que tienen buenos deseos para que la República Dominicana sea mejor. Sin embargo, jamás se han pronunciado acerca de la sangre. Al contrario, han sumado asesinos, han sumado torturadores a esas filas de personas tan buenas, entre comillas, que quieren castigo contra los prevaricadores, contra los ladrones, contra los desfalcadores, pero se acompañan de torturadores, de asesinos, de cómplices de tanta hazaña y de tanta infamia, no solo durante 30 años, sino durante 12 y durante después. Porque recordemos que muchos de esos matones, muchos de esos señorones con culpas establecidas y responsabilidades establecidas, formaron parte de distintos gabinetes, ocuparon ministerios, ocuparon direcciones, ocuparon embajadas, pero no solo eso. Lo que queda, ese residuo apestoso, se ha sumado a las sumas éticas, a las hordas éticas, a los que piden castigo y castigo, y tú ves a tantos puros al lado de esos señores, y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Pero es así. Y esa situación ameritaría reflexión y ameritaría rechazo, pero nos parece que no es posible. ¿Qué pasó en Hacienda María? Pasó en Hacienda María que ya cuando Ramfis tenía todo decidido, todo arregladito, aquí cuando le comentó a Balaguer que todavía estaban en la victoria, ese grupo de personas que participaron en el atentado, la avenida, en el 30 de mayo, estaba Tunti Cáceres todavía vivo, estaba Roberto Pastoriza Neret, estaba Huáscar Tejeda, estaba Estrella Sadalá, estaba Pedro Livio Cedeño, estaba Modesto Díaz. Escondidos, Luisa Mía Matió y Antonio Inver Barrera. Entonces Balaguer le dijo, ¿y tú me vas a dejar ese problema a mí? Usted me va a dejar ese problema a mí, pero Ramfis decidió no dejarle el problema. Y se urdió una trama absolutamente perfecta que permitió que sacaran a ese grupo de la victoria, a Tunti, a Roberto, a Huáscar, a Modesto Díaz, a Salvador Estrella Sadalá y a Pedro Livio Cedeño, argumentando que los iban a llevar al lugar de los hechos, iban a hacer un descenso. No se hizo el descenso, ese paquete de hombres, porque así lo llamaron, el paquete se lo llevaron a Ramfis y a sus secuaces Hacienda María. Y ahí vino la debacle. Cuenta Dante Minervino, lo contó ante el juez de instrucción, ante el fiscal, lo dijo en testimonios, porque hay un expediente. Cada vez que todos estos señores de la ética dicen que aquí no ha habido expedientes, aquí sí ha habido expedientes. Lo que pasa es que ha habido complicidades para que esos expedientes y esas sentencias no se cumplan. Y ellos saben, igual que pasó en Manaclas, que el que le imputaron la matanza de Manacla después fue ministro de las Fuerzas Armadas. Igual que pasó en Caracoles, que también fueron ministros después muy queridos y siempre fascinados. Esa gente se fascina cuando le cuentan cómo matan, cómo asesinan y cómo cometen todas sus tropelías. Entonces le llevan a estos señores a la Hacienda María, tal y como cuenta Dante Minervino, con nombres, con apellidos, con cada una de las acciones cometidas, y está en un libro que contiene todo el procedimiento realizado, toda la instrucción realizada, toda la investigación hecha, y lo publicó el Museo Memorial de la Resistencia y la Confederación de Organizaciones Patrióticas. Quien quiera saber quién fue que lo hizo, nada más tiene que acceder a esa publicación.
Entonces Ramfis comenzó primero con Petrolivio Cedeño, naturalmente atados, amarrados, así se era muy guapo, muy valiente. Y comenzó a dispararle hasta que terminó con cada uno de ellos. Ahí estaba el grupo celebrando y bebiendo, naturalmente. Estaban los hermanos León Esteves, estaba Sánchez Rubirosa, estaba Jorge Moreno, que fue el que urdió todo aquello, estaba Carleto y Collado, eso dice el expediente. Después que los mataron amarrados, los lanzaron al mar. Supuestamente, algunos dicen que quemaron los cuerpos. ¿Y qué hizo Ramfis? Simplemente se fue borracho y contento para nunca más volver realmente. Los hermanos León Esteves vivieron tranquilitos, fueron empresarios en la República Dominicana. Algo interesante para los analistas de conducta, los dos hermanos fueron suicidas, pero no inmediato, no por culpa. Uno aparentemente tuvo problemas de quiebra en una financiera y el otro quizás por problemas ya, pero hace poco también se mató y vivía en unas condiciones realmente miserables. Y cuando Angelita vino al país a presentar sus memorias, él volvió todo aquel horror a resucitarse, y parece que Pechito no resistió, pero Pechito compartió con nosotros durante mucho tiempo. Incluso era uno de los diáconos de una parroquia de un sector del Polígono Central, donde iban muchas personas prestantes y lo veían ahí. De modo que eso es parte de la historia dominicana. Por eso cuando yo veo a tantos reclamando un país mejor, resiento que jamás les ha preocupado la sangre, ni las torturas, ni las complicidades, ni los apresamientos sin ningún motivo, sin ninguna razón. De modo que con ustedes este trabajo corto pero contundente que ha hecho el Museo Memorial de la Resistencia, que como siempre hace un trabajo extraordinario. Adelante, Carlos. Buenas amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hoy le traemos a ustedes una invitada muy especial que se conecta con nosotros desde México. Yo conozco pocas personas que tienen la capacidad de vivirlo todo tan intensamente y hacerlo todo tan bien. Angélica Novoa, quien desde México nos habla, porque siempre está presente en la vida cotidiana de nosotros, comentando en el Twitter, siempre presente con todos los dominicanos y además profesionalmente presente a través de cursos. Y ahora, pues aprovecha que está en México para apoyar
las relaciones comerciales entre México y la República Dominicana a través de la Cámara Dominicana de Comercio en México. Bienvenida, Angélica Novoa. Cuéntanos un poco acerca de Gabimex y de cuáles son los objetivos de esta organización. Muchas gracias, Dayana, mi querida amiga y compañera de muchas luchas profesionales y otras utopías. Pues es un gusto en esta ocasión conversar contigo y con la audiencia de Metrópoli, un programa que también aprecio mucho como audiencia. Esta vez en mi condición de directora ejecutiva de la Cámara Binacional de Servicios y Negocios México y República Dominicana, Cabimex RD. Cabimex fue constituida aquí en la Ciudad de México, donde me encuentro, de acuerdo con las leyes de México, de los Estados Unidos mexicanos. Es una asociación civil, que equivale en dominicana a decir una asociación sin fines de lucro, y que cuya finalidad es precisamente, como todas las cámaras de comercio, promover el intercambio comercial y de inversión bilateral entre nuestros dos países. La organización tiene ya 3 años de haberse formado y además un consejo directivo que lo preside con miembros del sector empresarial de ambos países y a título de presidente honorífico, la posición la ocupa siempre el embajador de República Dominicana en México. Esta iniciativa la idea empezó desde la misión encabezada por el embajador Pérez Memén, muy bien apoyada por los subsiguientes, tanto por el embajador González Pons, que en paz descanse, el embajador Martínez, actualmente en funciones, y ya dentro de pocos días vendrá en funciones, en atribuciones de embajadora, la primera mujer embajadora de República Dominicana en México, la señora Marisabel Castillo. De modo que esa idea de la Cámara parte de la embajada, somos un poquito hijitos de la embajada y como toda Cámara debemos apoyar las labores de la misión. Con la buena nueva, Tayana, de que pues asumí la posición en este mes, y ya has visto que en este mes me han dado bastante tarea, bastante trabajo para estudiar y organizar la función, puesto que nuestras autoridades han pautado cuál va a ser el Plan Nacional de Competitividad, la estrategia de fomento a las exportaciones, tanto por ProDominicana como también por las autoridades de Relaciones Exteriores, de modo que ya lo que veníamos trabajando para el plan del año que viene lo estamos alineando conforme pues esos planes nacionales. Por supuesto tendremos que ver también los mexicanos, estamos viéndolo, pero además lo que a través de la membresía nos llega como inquietudes y por los propios trabajos de investigación que estamos haciendo. Sí, aunque en términos de México no está muy presente cuando hablamos de los mercados tradicionales de la República Dominicana, obviamente en inversión sí, cuando pensamos en Cemex, en Bepensa y muchísimas otras empresas que sí ya están presentes en la República Dominicana, ¿en qué áreas tú ves que hay más potencial para ese intercambio entre República Dominicana y México? Como bien dices, en el área de inversión, República Dominicana es el 4º destino de inversión de capital mexicano, el 9º en toda Latinoamérica y el 1º en el Caribe. De modo que, aunque siempre hay oportunidad para expandir, ya hay una razón importante para cuidar esas relaciones. Pero como bien dices, en materia de comercio, es decir, relación comercio, importación-exportación, pues la balanza se inclina a favor de México, no solo por su tamaño, el tamaño de su mercado, sino porque pues hay una serie de bienes relacionados con petróleo y derivados
que siempre va a mantener la relación un poquito más a favor de México, como es natural, por la naturaleza de esos flujos. Sin embargo, sí hay nichos que en el tiempo que Cabimex ha estado funcionando, ha identificado y apoyado y hemos conocido por la propia membresía, y precisamente lo que queremos trabajar es en que seamos nosotros en la Cámara que ayudemos a identificar y anticipar y apoyar a otros rubros y renglones. Hay experiencias en materiales que tienen que ver con materia prima para fabricación de ciertos productos en el área automotriz, también en el área alimenticia para suplir la demanda, sobre todo hotelera. Pero como bien te digo, eso ha sido como de generación espontánea y es lo que queremos trabajar en una planificación. ¿Cómo lo pensamos hacer? Pues obviamente primero tenemos que conocer la intención, la oferta exportable que hay de Dominicana a México, y luego entonces haremos una serie de, por un lado, estudios. Ya empezamos a encargar algunos de ellos. Tenemos un análisis de identificación de oportunidades de exportación de productos de la República Dominicana que realizó una empresa mexicana llamada Bratus para nosotros, y estamos analizando, pero adicionalmente tenemos otras actividades, como la semana que viene tenemos, y estás cordialmente invitada, igual toda la audiencia de Metrópolis, a un webinario que tenemos Cabimex y el Instituto OMG de la República Dominicana, donde nuestro invitado principal será el señor Abraham Weller. Abraham es un experto en comercio exterior, radicado en la ciudad de Veracruz, con amplia experiencia en temas de facilitación y logística. En una entrevista que publiqué, que hice en Acento con él, él comentaba que en los años en que tú y yo empezábamos en estos afanes del comercio internacional, el gran desafío era el tema de los aranceles, ¿no? Y por eso nuestro país y México también se hicieron partes del acuerdo, siguieron la ronda de Uruguay, formaron parte del acuerdo multilateral, y en el caso dominicano y mexicano, indistintamente de algunos acuerdos regionales o bilaterales. Pero en su opinión, y será muy interesante escucharlo el próximo martes, todos están invitados, y en las redes sociales de Cabimex pueden ver que es Cabimex, así como se escribe, RD, pueden ver los datos de contacto. Él es de la opinión que en lo que las autoridades discuten de manera bilateral cuáles podrían ser futuros acuerdos entre los dos países, hay una oportunidad de desarrollo si le dedicamos atención al tema de logística. Y él sugiere, y será interesante oír cómo lo explica, que vayamos de lo particular a lo general. Es decir, que pensemos, por ejemplo, el puerto de Veracruz, lógicamente el puerto mexicano más importante del Caribe, y uno o dos puertos de la República Dominicana, y ver cómo a través de acuerdos de entendimiento se pueden mejorar algunas informaciones, pero también ver cómo los interesados tienen mejor información sobre la frecuencia, las capacidades de hacer carga consolidada, y empezar a trabajar allí mientras uno ve un poco cómo las autoridades se sientan a discutir las relaciones de manera oficial. Otro aporte que queremos hacer, y también próximamente, creo que ya la semana que viene o un poquito más adelante, empezaremos a darle la publicidad debida. Vamos a tener, Tayana, para el primer trimestre, probablemente en días de febrero, un evento importante. Además del webinario que te comenté la semana que viene, que la idea es que tengamos un conversatorio, una plática cada cierto tiempo. Mi aspiración es que sea mensual y que tengamos a personas como Abraham, y a ver si
con el instituto hacemos esa dinámica de tiempo regularmente, pero lo otro que te comento es un poquito más ambicioso. Es una rueda de negocios virtual. Estaba planificada para que fuera presencial, lógicamente. Pasamos por la pandemia al formato a distancia. Y en esa rueda, organizada por Cabimex y organizaciones mexicanas especializadas en temas de organización de eventos dedicados al comercio, pues vamos a desarrollar una serie de puntos, ¿no? De actividades, entrevistas entre empresas. Es decir, si una empresa dominicana se pues, apunta para ser parte, no es simplemente una participación pasiva, sino que inmediatamente ese interesado se acerca, la organización del evento se va a encargar de hacerle encuentros de matchmaking, ¿cómo se dice en español matchmaking? De encuentros de oportunidades de negocios con al menos 4 posibles potenciales socios de negocio. O sea, la participación le da derecho a la empresa o a la persona, al importador, exportador, a ver al menos a cuatro personas que estén en su línea de negocios. Tradicionalmente se va a elaborar una lista de compradores potenciales en México, se van a hacer gestión de agendas tentativas, roadshow, e incluso también va a haber una serie de, digamos, de coaching especializado en temas de comercio, sobre los temas, las preguntas frecuentemente formuladas por un lado y el otro. Hay, sobre todo, como bien decías, una oportunidad de mejoría en el conocimiento que tiene el inversionista o el comerciante o el suplidor mexicano sobre Dominicana como puerta del Caribe y viceversa. De modo que es un desafío y un gran trabajo para nosotros llevar las respuestas oportunas y ir eliminando las incertidumbres y las barreras informativas que definitivamente se pueden mejorar. Hay trabajos previos, por supuesto, trabajamos muy de codo a codo con Cadomex, que es la cámara espejo de Cabimex en la República Dominicana, y con una relación de colaboración y camaradería muy agradable con el señor Tony Sánchez. De hecho, con Tony vamos a, Dios mediante, a trabajar este proyecto y, por supuesto, invitando autoridades y instituciones dominicanas que no pueden faltar. Sí, me parece súper interesante el tema de la iniciativa desde el sector privado, porque qué bueno que instemos a que los gobiernos sean activos, pero necesitamos realmente también que el sector privado sea proactivo. Y esa idea de vamos a probarlo empresa a empresa y vamos a ver con ejemplos concretos qué se puede lograr. Obviamente, en nuestro país se está tratando, estamos hub logísticos, pero sin un mapeo y una relación más estrecha con el Caribe, eso no se puede llegar a hacer, pero hay potencial. Por ejemplo, Belice, que está cerca, tiene problemas de logística para vender a CARICOM, que es uno de sus mercados principales. Entonces, y siempre ha estado buscando opciones, que se alquilan un barco, que si buscan otras opciones. Bueno, tal vez un puente establecido vía México y República Dominicana le puede dar esas opciones. Pero hay que ser con ejemplos prácticos, como tú dices, de empresa a empresa. Sí, hay que ver los casos concretos, pues nos enseñan mucho, pero también las preguntas que llegan a la Cámara es interesante. Apenas tengo días en la función y cada interesado que se acerca, pues es un reto para aprender cómo en su línea de negocios se deben conseguir las respuestas. Con la ventaja, porque a veces los temas complicados también tienen su lado positivo, y la pandemia va a redefinir un mundo nuevo. Hay muchos planteamientos, no solo por la duración de la pandemia, sino por lo que las lecciones que le deja al comercio internacional, y probablemente eso
genere en la región que antes llamaban, ¿te acuerdas? En los años 90 le decían la cuenca del Caribe, ahora le dicen el Gran Caribe, donde geográficamente nosotros en la escuela venimos con Centroamérica y Norteamérica, pensando que México es Norteamérica, y lo es, pero en términos marítimos sobre todo, es Gran Caribe. Todos estamos mirando, volcados al Caribe y al Golfo, que es una extensión pues, de ese cuerpo de agua. De modo que esa relación, digamos, natural, eh, geográfica, pero además por las conexiones que ya existen, es decir, por la relación que tiene México con los Estados Unidos y particularmente con algunas ciudades de Estados Unidos con las que hace comercio a diario, será muy interesante para tener una especie de gateway para los productos y servicios que vienen de nuestro país y de la región ampliada, pero además, pues, cambios a los que hay que estar atentos, Tayana. De repente, sí, como parece, la administración Trump va de salida y tendremos una nueva administración a partir de enero, presidida por el presidente Biden, pues la agenda de comercio del Partido Demócrata, que es totalmente diferente a la del republicano, genera una nueva oportunidad de ver dónde están las oportunidades y naturalmente la firma del TEMEC o el NAFTA.2, el Acuerdo de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, también es pues una oportunidad para la Cámara desarrollar oportunidades de valor agregado entre las cadenas que se puedan generar. De modo que el momento es bueno, es una tarea muy buena para realizar. Hay otras dimensiones que más adelante, en la medida en que las autoridades vayan indicando cuál es su voluntad a nivel diplomático, se pueden explorar y no quiero dejar de mencionar, porque sé que pues puede haber temor por el tamaño de México comparado con el tamaño del mercado dominicano, pero nosotros funcionamos cuidando los intereses como Cámara Bilateral de ambos países y sabemos que aunque quizás México pueda estar muy entusiasmado con un acuerdo de alcance parcial, como se ha hablado, hay que ver al final qué están dispuestas las autoridades a negociar y nosotros seguir y apoyar sus iniciativas. Por lo pronto, y ya esto a título más particular, yo soy muy pues entusiasta con la idea de la posibilidad de un acuerdo de doble para evitar la doble tributación e intercambio de información fiscal, porque es un tema que académicamente he trabajado en los últimos años aquí en la Universidad de Anáhuac. Pero habrá que ver por dónde, como dicen en el Cibao, por dónde se van a apiar del caballo. Claro, además que hay oportunidades en el área de servicios, de exportaciones de servicios, porque tradicionalmente siempre vemos la parte de bienes, pero obviamente la industria creativa en México es uno de los sectores más fuertes. Que Sí, también qué bueno que lo mencionas, porque como parte de los casi 6 años que tengo en México, he conocido pues la dimensión así artística, cultural, como también justo la semana pasada ya estaba en León, en Guanajuato, que es el corazón de México. Conocí por tierra el Bajío, que es un poco, digamos, el Cibao mexicano. Yo me quedé impresionada porque pensé que iba a ir a una ciudad ganadera, agrícola, moderna, desarrollada, lógicamente, por el tamaño que ocupa el Bajío, territorialmente es inmenso, pero me quedé sorprendida de conocer los clústeres que hay en la ciudad de León con temas de alta tecnología, es decir, es una ciudad que me la suponía simplemente ganadera, y lo es, pero además, y rodeada de agricultura, preocupados de que todo ese conocimiento se ha desarrollado con ideas basadas en la innovación tecnológica. De modo que a veces uno piensa en la industria creativa y piensa en los valores culturales tradicionales como la música, el arte, que también por supuesto entran,
pero también a nivel de desarrollo de software, donde en República Dominicana hay pues profesionales muy competitivos, hay una gran oportunidad. Y algo que he vivido y es conocer, y algunos de ellos son parte de Caminex, a un grupo importante de dominicanos que han venido a prestar sus servicios profesionales en diferentes empresas multinacionales, personas que trabajaban en Dominicana, en esas empresas que normalmente tienen sede de dirección para Latinoamérica en todo México y vienen contratados, vienen, digamos, promovidos, muchos jóvenes dominicanos, a esas empresas de diferentes, o sea, de farmacéuticas, bienes de consumo, a trabajar también en el área metalúrgica, a trabajar como empleados de esas empresas a nivel regional. Y ya he visto el último paso es cuando son tan competitivos estos dominicanos que se independizan y siguen prestando el servicio en la escala regional desde este territorio. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos a recordarle a los amigos que el martes 17, ¿a qué hora? El martes 24 de 24. noviembre a las 4 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde en la Ciudad de México y a las 5 de la tarde en Santo Domingo tendremos al señor Abraham Weller de la ciudad de Veracruz, experto en relaciones, en comercio internacional, en comercio exterior, para hablar de oportunidades de exportación de República Dominicana a México, esperando que sea una serie auspiciado por el Instituto OMG. Los datos están tanto en las redes del instituto como en las redes de Cabimex. Bueno, pues ya ustedes saben, tenemos en Cabimex un punto de contacto para el mercado mexicano en México, y Angélica Novoa, su directora ejecutiva. Y además que tenemos conectividad directa, ¿verdad? Vuelos directos que ya se reanudaron a México, y ya no se necesita visa si se tiene. Ciudad de México, Santo Domingo, y Ciudad de México, Punta Cana. Ya ustedes saben. Muchísimas gracias, Angélica, por estar con nosotros, y cuando ya ese estudio esté finalizado, pues te comprometemos para que nos vengas a contar los productos potenciales para la exportación. Así que muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, era un placer. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía con Metrópoli, por Ready para Exportar. Nos vemos la próxima semana.